De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central en el ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad está vinculada orgánicamente a la personalidad. Es vida, placer, descubrimiento. Está ligada además, como lo menciona el sexólogo brasileño Malcolm Montgomery, al renacimiento, al desarrollo personal, a lo interaccional, a lo lúdico, lo comunicacional, a lo nuevo, a la magia, a la belleza, a la naturaleza, al amor y a la salud. La sexualidad humana engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conductas relacionadas con el sexo, el género, las identidades y las orientaciones que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Por ello, hay que tener muy en claro el verdadero término de la sexualidad. Las tasas de fecundidad alta y mantenida en la adolescencia es el reflejo de la iniciación de la actividad sexual no protegida en adolescentes. Por lo tanto, conocer estas conductas, los factores asociados a ellas y sus cambios en el tiempo facilitarán entender este comportamiento y por lo tanto buscar alternativas de intervención en función de la educación y la protección de los jóvenes. Vamos a conocer algunos elementos de la sexualidad. Empecemos por el impulso sexual, que va dirigido tanto al placer sexual inmediato como a la procreación. La identidad sexual y la orientación sexual también son elementos de la sexualidad y se entienden como tendencias sexuales en cuanto a aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo, o sea, si nos sentimos hombres o mujeres, y en cuanto a la atracción sexual hacia un sexo, hacia el otro o hacia ambos, lo que conocemos como heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad. Las relaciones sociales también son un elemento de la sexualidad. En la vida diaria, la sexualidad cumple un papel muy importante, ya que desde el punto de vista emocional, afectivo y social, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, la de familia, los lazos afectivos y los lazos interpersonales. Otro elemento es el comportamiento sexual responsable. Se expresa en los planos personales, interpersonales y comunitarios. La persona que practica un comportamiento sexual responsable se caracteriza por vivir la sexualidad con autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección y buscando el placer de su pareja y el propio. Comunidad personal sexuada, la vivencia humana en la sexualidad también ha de conducirse por las facultades superiores que dignifican al ser humano. Es decir, aunque contamos con un componente biológico natural, no son solo los instintos los que nos deben guiar, sino la libertad inteligente que nos da la capacidad de elegir entre el bien y el mal y actuar por amor. Es por esto que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como cualquier derecho humano, son inherentes a cada persona, sin importar su diversidad, y están asociados al derecho a la intimidad y respeto a la confidencialidad. Esto está regulado por la ley estatutaria, que también garantiza la confidencialidad de toda la información suministrada en el ámbito del acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud. La sexualidad engloba 3 dimensiones básicas del ser humano de forma decisiva en su desarrollo: la biológica, la psicológica y la social. Estas 3 dimensiones están íntimamente relacionadas y condicionadas entre sí, por lo que no podemos separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias o de la educación que hemos recibido. Muchas veces varían dependiendo de si es hombre o es mujer en diferentes culturas y países. Además, influye la familia, las amistades, la educación recibida e incluso la religión. Algunas de estas normas se traducen en coerción y violencia en el ejercicio de la sexualidad. Lo importante es que en el marco de los derechos humanos, estas normas pueden transformarse para vivir la sexualidad libre de violencia de forma saludable y responsable. Romper mitos acerca de la sexualidad e impulsar la reflexión sobre ella significa
acabar con ciertos estereotipos de género que de forma milenaria han sido el yugo de mujeres y hombres, porque han girado en torno al deber ser y han definido la forma en que unos y otros se conciben como sujetos sociales. El reto radica en internarse en los modos en que mujeres y hombres se conciben, se representan y se entienden a partir del ejercicio de su sexualidad, destacando las voces sociales que suelen atravesar sus decisiones y sus dilemas frente a la sexualidad. Cada persona es diferente y por lo tanto cuenta con una identidad diferente relacionada con la dignidad humana. Las condiciones y características de estas identidades conforman grupos, los cuales, en concordancia a la garantía de los derechos de igualdad y libertad, deben ser reconocidos y respetados sin discriminación alguna. Esto configura el concepto de cero discriminaciones, ya sea por condición de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, cultura y otros. Las ITS son afecciones de distintas etiologías transmitidas sexualmente, aunque también pueden adquirirse por otras vías de origen no sexual. En 1986, la Organización Mundial para la Salud clasifica los gérmenes patógenos de transmisión sexual en 5 grandes grupos: agentes bacterianos, hongos, agentes virales, protozoos y ectoparásitos. El incremento de la prevalencia de las ITS virales, fundamentalmente las producidas por el virus de inmunodeficiencia humana, papiloma humano, virus herpes simple, marcan una alerta epidemiológica a nivel mundial. La impronta de estas infecciones se basa en una serie de características que incluye desde una dificultosa identificación hasta la transformación del proceso infeccioso en tumoral, por la capacidad del virus de incorporarse y modificar el genoma de la célula huésped. Son enfermedades que por ser contagiosas involucran a terceros con consecuencias sobre la pareja y el embarazo. En 1981 se reconoció al SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida como una nueva enfermedad. Después de intensos trabajos de investigación, se logró establecer que se trataba de una infección producida por un agente viral que afecta al sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo fuese susceptible a otras enfermedades infecciosas. Actualmente el SIDA se ha constituido una epidemia a nivel mundial, concentrándose en los países en vías de desarrollo. La magnitud de esta epidemia es tan grande que 1 de cada 100 personas entre 15 y 49 años vive con el virus. El 60% de las infecciones ocurren en adolescentes y niños. Se encuentran entre las 10 primeras causas de mortalidad. El embarazo a temprana edad. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno que ha seguido el mismo curso de la fecundidad general, pero con un descenso menor que las mujeres adultas. Desde el punto de vista de la atención de salud, el embarazo es la principal causa de demandas de atención en este grupo de edad, teniendo el aborto menor importancia que a otras edades. Sin embargo, cuando este se produce es de mayor gravedad. Los efectos del embarazo no terminan con el parto, sino que siguen afectando al niño, hijo de la madre adolescente, convirtiéndolos en una población de altísimo riesgo. Hablemos de conceptos claves. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es lo que uno puede decir acerca de su dimensión sexual, cuando se describe a sí mismo, incluyendo el conjunto de atributos y comportamientos que la persona reconoce que la caracterizan y que le permiten dar respuesta a la pregunta ¿quién soy yo sexualmente? Entonces, hablemos de sexo. Sexo es lo que uno es, las características genéticas, hormonales, fisiológicas y anatómicas que diferencian a las personas y que permiten catalogarlas como hombres, como mujeres o como intersexuales. ¿Qué es género? Género es lo que uno aprende a hacer y hacer. Es el conjunto de normas y expectativas sobre cómo debe ser y actuar las personas, por el hecho de haber sido asignadas a una de las dos categorías sexuales. Teniendo en cuenta eso, hablemos de comportamiento sexual. Lo que uno hace incluye los juegos de exploración sexual, la estimulación, la masturbación, las prácticas de seducción y conquista, las manifestaciones de afecto en las relaciones románticas
y la diversidad de expresiones de actividades sexuales, abrazos, besos, caricias en diferentes partes del cuerpo, estimulación de los genitales, relaciones sexuales penetrativas, entre otras. Teniendo claro estos conceptos claves, podremos hablar de salud sexual. ¿Qué es la salud sexual? Es como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Las infecciones de transmisión sexual o ITS son infecciones que se adquieren de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Ahora, esto nos permite hablar de diversidad. ¿Y qué es la diversidad? Nos permite indicar, marcar o hablar la diferencia que presentan las cosas entre sí y señalar la abundancia de cosas distintas en un contexto particular. ¿Qué es el derecho? El derecho es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Teniendo en cuenta esto, es importante también hablar de las emociones. Las emociones es la manera que respondemos a los eventos. Las emociones no son buenas ni malas. Los tipos de emociones que se generan de una alta autoestima son las que utilizamos en forma positiva. Cuando sentimos emociones saludables, nos sentimos expandidos, nuestro corazón se abre. Cuando sentimos emociones negativas, nos contraemos. Conoce tus emociones para que puedas también comprender tus sentimientos y de esta manera vivas tu vida con más inteligencia emocional. ¿Qué es bienestar? El bienestar es un estado de armonía interior y exterior que genera una sensación de tranquilidad, capacidad y disposición para enfrentar las circunstancias de la vida y realizar las diversas tareas que están en demanda. Teniendo en cuenta estos conceptos claves, vas a poder avanzar en este taller y poder generar muchísimos más conocimientos.